cómo vive. Así es de que esta invitación contiene Dios, para que Dios le haga saber si su conducta no le agrada, y si es así, le limpie, le cambie, le transforma. Eso es lo que le está invitando el salmista David a, a Dios en el versículo 24, que dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, no por vivir una vida limpia, una vida agradable, Dios nos va a amar. De hecho, yo quiero decirte que no hay nada más malo que tú hagas que Dios te puede dejar de amar menos, y también viceversa. No hay cosa buena que tú hagas para que Dios te pueda amar más. Él simplemente te ama porque Dios es amor. Yo puedo decirte acerca de mis hijos. Cuando mis 3 hijos nacieron, no al mismo tiempo, cada uno en su tiempo cuando nació, ellos no tuvieron que hacer ni bien ni mal para que yo los amara. Yo los amé desde un principio. Así Dios, Él nos ama. Pero no estamos hablando del amor de Dios aquí, sino de que nuestra conducta, el salmista dice que mi conducta sea agradable ante tus ojos y me puedas limpiar. Yo quiero, ¿verdad?, que Dios me haga saber si mi conducta le agrada a Dios, y si no le agrada, para que me limpie. Entonces, el salmista entendía que él no podía ser amado más por Dios ni dejar de ser amado por Él, pero sí entendía que Él podía ser agradable ante los ojos de Dios en su manera de vivir, en su manera de ser. Y yo quisiera hacerte una pregunta a ti, que cuando me la hicieron a mí por primera vez me agarró en la maroma, como por ahí dicen, y te quisiera hacer una pregunta eh, que es muy fácil y aparentemente muy lógica. ¿Tú crees que Dios te ama tanto a ti como a mí, eh, de la manera que somos, de cómo somos, y que Él nos acepta así como somos? Si tu respuesta es sí, pues discúlpame, pero quiero decirte que estás equivocado. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Él nos ama y nos acepta a pesar de cómo somos, pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que cambiemos, Él quiere que nos transformemos por medio de su palabra y ser limpios. Por eso dice, ¿verdad?, en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, que nos transformemos por medio de nuestra mente, que nos transformemos. Él no quiere que seamos las mismas personas, pero Él nos acepta y nos ama a pesar de cómo somos imperfectos. Somos gente, pues muchas veces negativas, a pesar que hemos visto las maravillas de Dios y hemos experimentado su amor, pero a pesar de todo, Él nos ama, pero Él no quiere que nos quedemos ahí. Y David entendía eso. Por eso le estaba diciendo: Señor, hazme saber de mi conducta, y si no es agradable ante ti, límpiame, límpiame, Señor. Quiero ser agradable ante tus ojos. Quiero caminar de la manera que tú quieres que yo camino. Quiero comportarme de la manera que yo debo de comportarme. Y también David entendía que para poder ser feliz, para poder estar bien, no es que todo el mundo se someta a mí, ni todo el mundo haga lo que yo quiera. Más bien, para poder ser feliz, tenemos que ver nuestra conducta ante Dios. Dios no nos la pone, su conducta, como una manera de imponernos algo que dice: ahora guarda mis mandamientos. Más bien nos está protegiendo y quiere que al guardar sus mandamientos seamos felices. Déjame explicarte esto, y vamos a hablarlo ya del término del pecado. El pecado se define como transgresión de la ley de Dios y no puede traer ningún nivel de felicidad al corazón humano. Y esto es verdad.
Y es comprobado por la historia, por la lógica y por la experiencia humana. Así es de que para ser felices tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, una vida limpia, guardando sus mandamientos, no por imposición, sino porque es lo mejor para nosotros, porque es agradable para Dios y también lo es para nuestras vidas. Pues bueno, hermanos, ya vimos estas dos primeras invitaciones y pasemos a la segunda, o más bien, perdón, a la tercera invitación. Entonces, para ir agarrando o no perder la secuencia, más bien, entonces David hace esta oración eh, invitando a Dios para que Dios examine su corazón y poder conocerse a sí mismo. Segundo, para que Dios le haga saber si su conducta no es agradable ante Dios y le limpie. Y tercero, lo vemos en el mismo versículo 24, pero en la parte de abajo, y dice de esta manera. Lo voy a leer completo el versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego la parte que queremos reflexionar. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Entonces vemos que David también le hace aquí una invitación. Y la invitación es esta, hermanos. Es para que Dios le guíe por el camino que debe de seguir, por el camino que debe de andar, el camino que debe caminar. ¿Cuál es ese camino? Pues mismo David nos da una pista o una razón muy clara que está en el mismo versículo 24 en la parte de arriba. Si hay en mí camino de perversidad, ese camino es el que David no quiere seguir. Ese camino no es el camino que Dios le va a guiar. Ese es el camino que ni tú ni yo debemos de andar. Así es de que esta es la invitación. Dios, guíame por el camino que debo de seguir. ¿Y cuál es ese camino? Pues bueno, es un camino opuesto al camino de perversidad. ¿Qué es un camino de perversidad? Pues es un camino que no es benevolente, donde no está la gracia de Dios, donde no hay integridad, donde no hay amabilidad, donde no hay compasión, donde hay egoísmo, donde no hay nada bueno, donde no hay justicia. Ese es el camino de la perversidad y ese es el camino el cual David no quiere que Dios le guíe, ni Dios sabe que le va a guiar por eso. Entonces, Él también nos dice y nos da otra pista cuál es ese camino. De hecho, le llama en la parte de abajo del versículo 24, y guíame en el camino eterno. El camino eterno es un camino opuesto totalmente a la perversidad, perversidad, como lo acabamos de ver. Pero también el camino eterno es el camino en el cual caminamos, en el cual vivimos, teniendo bien claro la perspectiva eterna que todo cristiano, que todo creyente debe de tener en Dios. Una perspectiva eterna, sabiendo que aquí somos peregrinos, que somos pasajeros, que estamos de pasada. Prácticamente en Romanos 12, otra vez volviendo, dice lo que Pablo dice a la iglesia de los romanos, dicen, no se acomoden, prácticamente le está diciendo, no se adapten a vivir a este mundo, porque ustedes aquí no pertenecen, ustedes nomás están pasando. Los cristianos, los que confían en Dios, nomás están de pasada. Y de repente cuánto batallamos cada uno de nosotros el adaptarnos mucho, aún los cristianos batallamos mucho en adaptarnos y creer que vamos a vivir aquí mucho tiempo, que sí un día nos vamos a morir, pero que nos vamos a quedar por mucho tiempo y en eso no pensamos porque va a pasar muy lejos. Mas sin embargo puede pasar en cualquier instante y la verdad es que no pertenecemos aquí. El camino que nos lleva a la eternidad es donde está ahí
nuestro futuro. Y si tenemos ese pensamiento, pues obviamente nos va a ir mucho mejor. Y vamos a ver que los problemas, todas las situaciones duras que enfrentamos, tienen un propósito. Y ese propósito es de Dios y es para bien de nuestras vidas. Aunque en veces no lo entendamos, aunque en veces no nos guste, aunque en veces no lo queramos, mas sin embargo, es para bien. Tal vez lo podemos ver aquí, tal vez no. Eh, Debemos tener siempre en cuenta que Dios es soberano y pues el cómo, cuándo y dónde, eso está en las manos de Dios y no en nosotros. Mas sin embargo, en esta última invitación, David le dice, guíame por el camino que debo de seguir, por el camino que debo de andar. Bueno, hermanos, vamos a darte unas aplicaciones para estas tres invitaciones que David le hace en esta oración humilde al gran Dios, que es nuestro Dios, que es el Dios eterno. Podemos ver que el lenguaje de David que usa aquí es de autoexaminación. Él necesita una autoexaminación y qué más que Dios para que le examine de una manera clara y de una manera correcta. También podemos ver que el lenguaje que usa David es de autorrenunciación. Cuando le dice, ¿verdad? Si hay camino mal en mí, si hay un camino, él está renunciando, él se está rindiendo y dice, no quiero ese camino, dime cuál es el que tú debo de andar. Entonces, ese es el lenguaje que él usa, autoexaminación primero, segundo, autorrenunciación y por último, él usa una autodevoción en su lenguaje. Guíame por el camino eterno, guíame por ese camino que debo de andar. Pues bueno, podemos ver bien claro que lo que David veía enfrente no le gustaba, que era una situación dura que vivía su pueblo, donde él era su rey de ellos. Y en esta oración podemos ver también la dependencia de David hacia Dios, dándole a entender, Dios, te necesito, dependo de ti. Si va a haber un cambio, va a ser porque tú lo vas a poder hacer, porque yo creo. Así es de que también es una oración de fe. Yo creo que tú lo puedes hacer y es una oración de confianza donde yo voy a esperar en ti y no voy a hacer nada sin antes tú actúas primero, sin ir por encima de tu voluntad, sino antes estar sujetos a ti, confiando en ti, esperando en ti. Ese es el lenguaje que David usa aquí en esta oración. Y pues quisiera concluir diciéndote estas palabras, hermanos, que son muy verdaderas. Si tú ves una situación dura y complicada en tu vida, si tú ves un panorama que no te agrada, ya sea en donde tú estés, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, con tu familia, donde tú estés, Dios quiso que en su previo conocimiento quiso que cada lugar en este mundo fuera un pedazo de cielo. Pero si somos honestos, vemos que en la mayor parte de este mundo, de la gente especialmente, no vemos que hay un pedazo de cielo, sino todo lo opuesto, un pedazo de infierno. Y eso lo vemos mucho en las naciones, lo vemos mucho en los estados, lo vemos mucho en los hogares y más que todo donde empieza en el corazón del hombre. Pero si tú haces lo que David hizo, entonces vas a poder lograr cambios positivos y verdaderos. Pero recuerda que se empieza con uno mismo. Y déjame concluir diciéndote que la transformación de David como resultado en esta oración fue completa y total. Israel fue traído a armonía, a estar en armonía con Dios. Y el hijo de David, el rey Salomón, trajo uno de los
más prósperos reinados que Israel jamás había conocido. Ese es el resultado de esta oración y de ponerse en las manos de Dios, reconociendo que el cambio empezaría por uno mismo y no por alrededor, ni exterior, sino interior, primeramente. Un cambio primero es interior, después alrededor, después alrededor. David lo entendía. Y así mismo, de la misma manera, hermano, podemos estar nosotros también en armonía con Dios, en paz con Dios, en sintonía con Dios, si hacemos lo que cualquier persona inteligente, sabia haría cuando las cosas llegan al límite del tope, o sea, al límite del colmo, al límite de la paciencia, donde ya vemos que lo que vemos está enfrente de nosotros, no nos agrada, nos decepciona. Pues si hacemos eso que hizo David, ¿verdad? Podemos entonces ver que la marea espiritual de todo eso que nos rodea, nunca, nunca, hermanos, podrá ser elevarse más bien más alta que el nivel espiritual de nuestros propios corazones. Hermano, pues Dios te bendiga. Te he traído este sermón, lo he abreviado lo más que puedo. Compártelo si así te agrada, medítalo y sobre todo, ¿verdad? Aplícalo a tu vida y vas a ver cambios y positivos. La palabra de Dios nunca se equivoca, es infalible. Dios te bendiga, cuídate mucho y te veo en la próxima. Amén.